Queridos jóvenes, muy buenas tardes. Voy a dar inicio al tercer tema, ya por título, fármacos antidepresivos o, si ustedes desean, farmacología antidepresiva. En este capítulo vamos a reconocer a los tres más importantes grupos de fármacos utilizados en el control de la depresión mayor y de la depresión menor. Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es la depresión. Ustedes saben que la depresión es considerada ya una enfermedad muy prevalente a nivel mundial. Más del 90% de la población en algún momento de su vida desarrolla algún episodio depresivo. La depresión puede tener manifestaciones clínicas a veces muy sutiles. Eso quiere decir que la persona que tiene depresión normalmente no refleja su estado de ánimo depresivo, lo oculta muy bien. En cambio, hay otras personas, digámoslo así, más sensibles, en las cuales la sintomatología de la depresión es muy, pero muy evidente. La depresión está caracterizada o está relacionada, mejor dicho, con la disminución de dos neurotransmisores excitatorios muy importantes almacenados a nivel encefálico. Estos dos neurotransmisores excitatorios son la serotonina y la noradrenalina. Se cree, doctores, que la disminución marcada de serotonina y o noradrenalina en algún momento de nuestra vida van a desencadenar episodios depresivos. Como médico, yo pienso que la depresión está sobre todo relacionada con la disminución marcada de serotonina. Si ustedes se acuerdan, cuando habíamos avanzado serotonina en el segundo parcial, les había indicado que este neurotransmisor regulaba muchas funciones en el sistema nervioso central. Por ejemplo, la capacidad de memoria, alerta, el ciclo sueño-vigilia, el hambre, luego el ejercicio físico, muchas actividades habíamos mencionado en relación a la serotonina. Durante el segundo parcial también les había indicado que la serotonina estaba muy relacionada con dos patologías, con la esquizofrenia y la depresión. Es por eso que yo creo que principalmente esta enfermedad, la depresión, está más relacionada con la disminución de este neurotransmisor serotonina en vez de noradrenalina. Sin embargo, ambos neurotransmisores se encuentran muy deprimidos en escasa cantidad en pacientes que tienen depresión. Me voy a movilizar un poco. Empieza la atención. Vamos a continuar con la sintomatología de la depresión. ¿Cómo nosotros podemos saber que una persona está deprimida? Seguramente porque esta persona va a manifestar tristeza durante todo el día y todos los días. Esta persona también va a perder el interés en las actividades que antes le gustaban, por ejemplo, ir al gym, o ir a trotar, o ir al cine, o reunirse con sus amigas. Y si esta persona ingresa en depresión, entonces va a dejar de lado todas estas reuniones y actividades favoritas. Otra sintomatología que caracteriza la depresión es el sentimiento de minusvalía. Las personas sienten que no tienen ningún valor ante sus familiares, amigos, ante la misma sociedad. Son personas muy desvalorizadas, o ellas se sienten desvalorizadas, mejor dicho. También estas personas depresivas o con tendencia a la depresión tienen sentimientos de culpa muy exagerados, y esto es evidente principalmente en los niños cuando sus papás se divorcian o rompen la relación. Luego, a lo largo de su enfermedad, porque la depresión es una enfermedad crónica, estos pacientes desarrollan pensamientos de muerte o suicidio. Y un suicida dice que va a acabar con su vida, es mejor prestarle atención, porque así lo va a hacer. Luego, estas personas también tienen problemas para tomar decisiones, son muy indecisos, no saben qué van a hacer con su vida, tienen muchos problemas para tomar decisiones importantes. También, como no duermen mucho, tienen episodios de insomnio
desarrollan fatiga o falta de energía, astenia, dinamia, se cansan muy rápido. Al inicio, estos pacientes duermen muy poco, generalmente tienen insomnio, pero luego, durante el día, ya empiezan a dormir demasiado para compensar esas noches de largo insomnio. Tienen cambios repentinos de apetito y de peso. Muy cierto. Recuerden que la serotonina controla el apetito, pero en la depresión la serotonina está pues muy baja, entonces inicialmente el paciente empieza a comer en exceso y es un sistema de defensa del organismo, porque cuando el organismo detecta que las concentraciones de serotonina están muy bajas, obliga a la persona a ingerir más alimentos que seguramente van a contener tristófano para que se pueda sintetizar serotonina a nivel del sistema nervioso central. El exceso de alimentos entonces también puede provocar incrementos repentinos de peso. Después, cuando el paciente ya está en franca depresión, ya no come nada, absolutamente nada. Es un efecto contradictorio, pero cuando ya está en franca depresión. La serotonina también estaba relacionada con la actividad de memoria, el estado de alerta, atención, y cuando no hay serotonina en nuestro cuerpo, pues nosotros tenemos problemas para atender, nos olvidamos fácilmente las cosas. La serotonina también se había mencionado que tenía efecto antiálgico. Es por eso que cuando los pacientes tienen depresión, cualquier mínimo estímulo doloroso les genera un gran dolor. Estos pacientes sienten que no están durmiendo bien, se sienten muy cansados todo el tiempo y además tienen esa sensación de que todo a su alrededor pasa muy, pero muy lento. Esta es la clasificación de la depresión. La depresión tiene dos clasificaciones, pero seguramente cuando avances en Neurocercova van a mejorar esta clasificación. Desde el punto de vista farmacológico, la depresión se clasifica en depresión reactiva o secundaria y depresión mayor o endógena. ¿Cuál es peor? La depresión mayor o endógena, como vamos a ver a continuación. La depresión reactiva o secundaria se presenta, se manifiesta, se desarrolla cuando hay algún estímulo real que desencadene episodios de depresión. Por ejemplo, la muerte de un familiar cercano, la muerte de la mascota, perder el trabajo, perder algunas materias, perder el semestre, no tener dinero, son algunos estímulos que generarían el inicio de una presión, de una depresión. En este caso se llamaría depresión reactiva o secundaria, secundaria a algún estímulo real, algún estímulo que le ha pasado a la persona en particular. Normalmente la depresión reactiva secundaria es una depresión que se ve de manera espontánea y dependiendo de la personalidad de los pacientes, entonces esta depresión secundaria puede durar un corto tiempo, un mes, 2 meses, 3 meses, un año, quizás dos, pero a medida que transcurre el tiempo, el paciente va mejorando paulatinamente y supera este estado depresivo. En cambio, la depresión mayor o endógena está genéticamente predestinada. Los pacientes nacen ya con deficiencias de serotonina o con los receptores serotoninérgicos alterados. Y cuando estos receptores están alterados, no existe una buena interacción serotonina-receptor y por tanto los efectos farmacológicos de la serotonina a nivel del sistema nervioso central son escasos. En este tipo de pacientes, es decir, en aquellos que tienen depresión mayor o endógena, el uso de antidepresivos es de por vida. Normalmente estos pacientes se deprimen sin ningún estímulo aparente. De pronto no tienen ya ganas de vivir, tienen ideas suicidas y si se analiza cuál sería el estímulo, pues no les falta nada, tienen un trabajo seguro, ganan bien, los entornos familiares estables, pero como les había mencionado, genéticamente ya vienen predispuestos a desarrollar estados depresivos mayores a lo largo de su vida. Se considera que estos pacientes son los de mayor peligro porque tienen mayor tendencia que el otro grupo a desarrollar suicidios. Ahora, una vez que ya les he, digamos, dado alguna generalidad de lo que es la depresión, vamos a iniciar lo que nos corresponde, farmacología antidepresiva. Existen más de 8 grupos de fármacos antidepresivos. Sin embargo,
Por motivos prácticos, solamente vamos a mencionar los tres más utilizados o en el área médica. Aquí tienen la clasificación de los tres grupos más utilizados de antidepresivos. Grupo número 1, fármacos inhibidores de la recaptación de noradrenalina y serotonina. Grupo número 2, fármacos inhibidores selectivos para la recaptación de serotonina. Y como número 3, fármacos inhibidores de la monoaminooxidasa. En la actualidad, el grupo más utilizado de manera inicial en el tratamiento de pacientes con depresión es el segundo grupo, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Ejemplo, fluoxetina, paroxetina, sertralina, etc. Los fármacos inhibidores no selectivos o inespecíficos de la recaptación de noradrenalina y serotonina se clasifican a su vez en dos grupos, los heterocíclicos y los tricíclicos. Los tricíclicos fueron los primeros fármacos antidepresivos en ser utilizados en los pacientes. Son llamados por este motivo antidepresivos de primera generación. Como dice el título, son fármacos inhibidores inespecíficos o no selectivos de la recaptación de noradrenalina y serotonina. Ustedes saben que estos dos neurotransmisores en el sistema nervioso central se almacenan en vesículas específicas de almacenamiento para cada neurotransmisor. Llega un potencial de acción, estas vesículas de almacenamiento se mueven, se fusionan con, esperen un segundito, estas vesículas de almacenamiento, cuando llega un potencial de acción, se movilizan hacia el borde o membrana del botón presináptico, se fusionan y cada uno por su lado libera serotonina y libera noradrenalina. Estos neurotransmisores buscan por especificidad sus receptores propios, en el caso de la serotonina, receptores serotoninérgicos, en el caso de la noradrenalina, receptores adrenérgicos. Se acoplan en estos receptores y cumplen su función excitadora a nivel del sistema nervioso central. Eso sucede de forma normal. Muy bien. ¿Cómo funcionan los fármacos inhibidores no selectivos de la recaptación de noradrenalina y serotonina? Bien saben, jóvenes, que estos neurotransmisores, serotonina y noradrenalina, una vez que se han acoplado en sus receptores específicos, automáticamente, después de cierto tiempo, unos cuantos microsegundos, se desacoplan de su receptor y vuelven en sentido inverso hacia el interior de sus vesículas de almacenamiento a través de conductos especializados localizados en la membrana del botón presionado. A este proceso se llama recaptación de neurotransmisores y sucede tanto con la serotonina como con la adrenalina o noradrenalina. Los fármacos antidepresivos inhibidores inespecíficos de la recaptación de noradrenalina y serotonina van a bloquear estos conductos que permiten el reingreso de estos fármacos al interior de las vesículas de almacenamiento. ¿Y qué se consigue con este bloqueo? Estos neurotransmisores que ya no están pudiendo ingresar a las vesículas de almacenamiento localizadas en el botón presináptico retornan. ¿Dónde retornan? Nuevamente a nivel de los receptores y los estimulan una y otra vez. El objetivo principal de estos fármacos inhibidores no selectivos de la recaptación de serotonina, como están viendo en la imagen, es precisamente promover una mayor concentración de serotonina y noradrenalina a nivel del espacio sináptico. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que estos neurotransmisores, como están en una gran concentración, estimulen o sobreestimulen, si ustedes quieren, una y otra vez estos receptores, amplificando de esta manera el efecto excitatorio de serotonina y de noradrenalina. Los fármacos tricíclicos son la imipramina, amitriptilina, nortriptilina y la carbamazepina. Recuerden que la carbamazepina también es considerado un fármaco antiepiléptico. Efectos colaterales. Estos fármacos, si bien son útiles en pacientes que tienen depresión porque estarían inhibiendo la recaptación tanto de serotonina como de noradrenalina, dentro de sus efectos colaterales se encargan de elevar el umbral del dolor y pueden ser útiles principalmente la amitriptilina en
el tratamiento de dolores neuropáticos, como por ejemplo la ciatalgia o ciática, como ustedes conocen, la cervicalgia, dorsalgia, lumbalgia, sacralgia, dolor postherpético, trigeminalgia, en todas estas patologías donde está involucrada la lesión de un nervio en particular, pueden ser útiles estos fármacos porque elevarían el umbral del dolor de estos pacientes y mejorarían su calidad de vida. ¿Por qué? Porque el paciente toleraría de mejor manera ese dolor que tanto le afecta. Además, recuerden que son fármacos antidepresivos, ayudarían en doble sentido. Ustedes saben que el dolor crónico tiende a deprimir al paciente. Utilizando, por ejemplo, amitriptilina, combate la depresión del paciente y también haga más tolerable el dolor que tiene, porque estos fármacos, como se ha dicho, elevan el umbral del dolor. Otros efectos adversos. Estos medicamentos, por su afinidad, también pueden bloquear los receptores muscarínicos localizados y distribuidos en el sistema nervioso central y en todo el cuerpo en realidad. Al bloquear estos receptores, porque tienen acción sistémica, pueden provocar también sequedad de la boca o serostomía, porque bloquean receptores M3 localizados en las glándulas salivales. Esto disminuye la cantidad de saliva y el paciente siente esa sensación de que la boca está muy seca. También pueden disminuir la secreción de lágrimas y a nivel del tejido cardíaco provocan taquicardia. Todo lo contrario de lo que provoca la acetilcolina. Por eso estoy mencionando que estos medicamentos tienen efecto anticolinérgico, son antiacetilcolina porque están bloqueando los receptores muscarínicos M2 y M3. También estos medicamentos, como se van a oponer por completo a la acción de la acetilcolina endógena, se encargan de bloquear receptores M3 localizados en el músculo liso intestinal. De esta manera disminuyen el peristaltismo, contraen los esfínteres y provocan episodios de constipación. Estos fármacos entonces tienen este efecto. No vamos a decir estreñimiento porque no es un término médico, vamos a hablar de constipación. Se van a acordar de este detalle porque en los niños que tienen, digamos, facilidad o tienen falta de control de esfínter vesical y anal y tienen facilidad para mojar la cama o defecar en la misma, se benefician de estos medicamentos. Dentro de sus otros efectos adversos vamos a mencionar también el efecto antimuscarínico desarrollado en la pared de la vejiga. Han avanzado conmigo durante el primer parcial que los receptores M3 están localizados en la pared vesical a nivel del músculo rectusor y también en el músculo liso del esfínter vesical. Normalmente la acetilcolina estimula estos receptores y esta pared se contrae y este esfínter se relaja, promoviendo la eliminación del contenido vesical. Eso hace la acetilcolina de manera normal. Pero estos fármacos tienen un efecto contrario, por eso son antimuscarínicos. Amitriptilina, nortriptilina, carbamazepina van a bloquear estos receptores localizados en la pared vesical y en la pared en el músculo esfínter vesical y van a provocar un efecto contrario. ¿Cuál es ese efecto contrario? Relajación de esta pared vesical, contracción del esfínter y retención de orina. Por este detalle, estos fármacos, principalmente amitriptilina, es utilizado en niños que tienen esa alteración psicológica de mojar la cama, cuando ya deberían aprender a controlar los estímulos. También tienen un efecto antihistamínico a nivel gastrointestinal, porque estos fármacos también tienen afinidad con los receptores histaminérgicos de tipo 2, bloquean estos receptores y el paciente o en el paciente disminuyen las secreciones glandulares intestinales. ¿Cuáles secreciones? La de ácido clorhídrico. El paciente durante su tratamiento tendrá pues entonces alguna dificultad para absorber los nutrientes presentes en sus alimentos por la deficiencia de ácido clorhídrico. A nivel vascular, estos fármacos tienen un efecto anti-alfa adrenérgico. ¿Eso qué quiere decir? Que van a bloquear receptores alfa 1 distribuidos en el músculo lisovascular y van a provocar una vasodilatación intensa. Saben ustedes que si existe vasodilatación, disminuye la presión
presión arterial y obviamente también disminuirá la frecuencia cardíaca. Voy a preguntar mucho esto en su examen porque es importante que ustedes sepan qué efectos colaterales pueden provocar estos medicamentos y pongan en alerta a su paciente. Los heterocíclicos son dos, la amoxicilina y la trazodona. Se llaman heterocíclicos porque tienen más de un anillo cíclico en su estructura química. Son de segunda generación y fueron sintetizados después que los antidepresivos tricíclicos. Sin embargo, si bien son moléculas químicamente mejoradas, sus efectos adversos prevalecen, es decir, también van a provocar constipación, también van a provocar retención de orina, también van a provocar disminución de las secreciones glandulares, vasodilatación y bradicardia. Todo lo que había explicado y mencionado anteriormente en relación a los antidepresivos tricíclicos se manifiesta también en relación a los heterocíclicos. Sin embargo, hoy en día, a pesar de que estas moléculas son mejoradas, se continúa haciendo uso de los antidepresivos tricíclicos, amitriptilina, nortriptilina, carbamazepina principalmente. El segundo grupo de antidepresivos está relacionado con estos fármacos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que hoy en día son mucho más utilizados que los tricíclicos inclusive. ¿Por qué? Porque tienen menos efectos colaterales. En esta imagen les voy a explicar. Estos fármacos, de manera preferencial, solo van a impedir la recaptación del neurotransmisor serotonina y van a dejar de lado, es decir, no van a tener ninguna actividad farmacológica relacionada con el bloqueo de la noradrenalina. Solo se encargan estos fármacos de bloquear los conductos a través de los cuales la serotonina reingresa al botón presináptico y se almacena en sus vesículas de almacenamiento. Por eso se llaman así. Fármacos bloqueadores de la recaptación específicamente de serotonina. O, como dice el acrónimo, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Solo actúan o interactúan con el bloqueo relacionado con la serotonina. Disculpas, voy a volver a retomar la función. Tengan paciencia, a veces sucede esto. Ya, aquí está. En esta imagen estamos observando, en esta principalmente de acá, voy a activar el señalizador. En esta imagen de la derecha estamos observando, o vamos a imaginar que estas moléculas de color verde representan a la serotonina. La serotonina ha sido liberada de sus vesículas de almacenamiento, se ha acoplado preferencialmente en los receptores serotoninérgicos. Después de cierto tiempo de activación de los mismos, la serotonina se separa y reingresa nuevamente a sus vesículas de almacenamiento a través de conductos. Estos fármacos, fluoxetina, paroxetina, sertralina, como vamos a conocer a continuación, se encargan de bloquear de manera preferencial la recaptación de serotonina, bloquean estos conductos, de tal forma que la serotonina, cuando intenta reingresar al botón presináptico, no puede. Y en estas circunstancias retorna automáticamente al espacio sináptico, donde se concentra en buena cantidad y estimula o hiperestimula una y otra vez estos receptores serotoninérgicos. ¿Cuáles son estos fármacos? Ustedes los van a reconocer porque la mayoría de ustedes en algún momento de su vida lo ha utilizado. Ahí tenemos a la fluoxetina, que no solo viene en presentación sólida, sino también en presentación líquida para el uso de estos medicamentos en niños. Sabemos que los niños pueden cursar también con episodios depresivos, al igual que las mascotas. Paroxetina, sertralina, citalopram, la famosa sibutramina que era muy utilizada para inhibir el apetito, también está dentro de este grupo. ¿Y por qué la sibutramina es útil para inhibir el apetito en pacientes que tienen sobrepeso? Porque estimula la recaptación, inhibe la recaptación de serotonina y estimula o sobreestimula los receptores serotoninérgicos. Esto hace que la serotonina incremente su actividad y actúa a nivel del centro del apetito y lo bloquea. Por eso era muy utilizada la sibutramina, sin embargo fue retirada del mercado
por sus efectos anticolinérgicos que ya se mencionaron. Había indicado que la depresión es una patología, es una enfermedad muy prevalente. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida vamos a desarrollar estados depresivos. ¿Por qué? Porque vamos a perder un familiar querido y esto nos va a desencadenar en nosotros el desarrollo de depresión secundaria. El fármaco más utilizado o los fármacos de este segundo grupo más utilizados son la fluoxetina por su precio económico, sertralina, aquí tenemos a la sertralina y la paroxetina. Son moléculas mejoradas, un poquito más caras, con un poco menos de efectos colaterales, o mejor dicho, sí provocan efectos colaterales, pero no con tanta intensidad, pero son más caros. Y por último tenemos a los inhibidores de la monoaminoxidasa. Ustedes deben recordar que tanto serotonina como noradrenalina a nivel del espacio sináptico son degradadas por diferentes enzimas. Una de ellas es la MAO, la monoaminoxidasa, que se encarga de degradar tanto a la serotonina como a la noradrenalina. Estos fármacos antidepresivos del tercer grupo, denominados inhibidores de la MAO, bloquean a esta enzima, de tal manera que esta enzima no puede hidrolizar a estas moléculas llamadas serotonina y noradrenalina. El objetivo de este bloqueo enzimático es permitir precisamente que tanto serotonina como noradrenalina se concentren mucho en el espacio sináptico y sobreestimulen una y otra vez a los receptores serotoninérgicos y adrenérgicos. Son amplificadores del efecto serotoninérgico y adrenérgico, si lo quieren entender de esa manera. Son solamente dos fármacos, la fenelcina y la isocarboxacina. Son medicamentos, digámoslo así. Primer grupo de antidepresivos más utilizados, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Segundo grupo de antidepresivos más utilizados, antidepresivos tricíclicos. Tercer grupo de antidepresivos más utilizados, inhibidores de la MAO. Ahora vamos a hablar, como ya hemos conocido el mecanismo de acción, y se les va a preguntar esto porque es muy importante que ustedes lo dominen como médicos, les voy a hablar sobre las generalidades de estos antidepresivos. Todos estos fármacos tienen una alta liposolubilidad. Esto les permite atravesar sin dificultad las diferentes barreras biológicas y llegar rápidamente al torrente sanguíneo para hacerse sistémicos. Tienen acción sistémica. Esa es la explicación de por qué ocasionan tantos efectos colaterales que a veces no pueden ser tolerados para el paciente. Les he mencionado al inicio de la exposición los efectos colaterales más importantes que ustedes tienen que recordar para prevenir al paciente e indicarle que durante el tratamiento puede desarrollar alguno o todos de estos efectos colaterales y que tenga paciencia. Esta gran liposolubilidad le permite, como había mencionado, a estos medicamentos tener una amplia distribución en muchos líquidos y tejidos corporales, provocando muchos efectos colaterales. Hablando acerca de las generalidades, sabemos que por diferentes mecanismos de acción, estos fármacos se van a dedicar a promover una mayor concentración de aminas excitadoras como serotonina y noradrenalina a nivel del espacio sináptico. ¿Con qué objetivo? Promover la hiperexcitación o la sobreestimulación de los receptores, ya sea serotoninérgicos o noradrenérgicos. ¿Para qué son útiles? Están viendo en las imágenes. Principalmente estos medicamentos fueron utilizados para el tratamiento de la depresión primaria o secundaria. También son útiles en el tratamiento de la fase depresiva del síndrome bipolar. Cuando ustedes avancen en psiquiatría con el doctor Cova, seguramente van a perfeccionar el manejo de estos antidepresivos. También son útiles estos medicamentos para el tratamiento de los TOC o manías, trastorno compulsivo, ¿verdad? El TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Ustedes están observando en las imágenes algunos ejemplos de TOC. En este tipo de trastornos psiquiátricos también se utilizan los antidepresivos. ¿Pero por qué, doctora? Porque los antidepresivos son estabilizadores del estado de ánimo una vez que logran estabilizar las concentraciones de serotonina.
Si ustedes prestaron atención, durante el segundo parcial había indicado que la serotonina era la hormona del amor, del placer, de la felicidad y que controlaba muchas funciones a nivel del sistema nervioso central. Se cree que la serotonina, al presentar niveles estables, entonces estabiliza el estado de ánimo y las alteraciones psiquiátricas. También son útiles para el tratamiento de las fobias, que son trastornos emocionales. El paciente que tiene fobia presenta un miedo exagerado ante determinadas situaciones. Por ejemplo, la fobia a los médicos se llama latrofobia. Muchos pacientes desarrollan esto y es conocido como el síndrome de la bata blanca. Hay pacientes que tienen fobia a las patitas de determinadas aves. A ellos se le denomina alectorofobia. Luego, esta imagen que me pone un poco nerviosa. Fobia a los agujeros o a los patrones repetitivos, la tripofobia. La fobia a los perros se denomina sinofobia. No les voy a preguntar esto en el examen, cuidado, simplemente tienen que saber que para las fobias se pueden utilizar también antidepresivos como estabilizadores del estado de ánimo. La fobia a las mujeres hermosas se llama calinofobia. La fobia a las jeringas, que desarrollan principalmente pacientes de sexo masculino, se llama trypanofobia. Miedo a los espejos, estofobia. Fobia a los insectos, aquí está mal, dice fobia a los perros. Fobia a los insectos pequeñitos, mientras más pequeñitos, peor es el miedo, se llama entomofobia. Y bueno, fobia al número 13, triscaidecatofobia, pacientes que en fecha 13 nunca salen de su casa, se encierran. Fobia a los roedores, musofobia. Fobia a los tiburones, telacofobia, creo que todo el mundo le teme a los tiburones. Y fobia a las personas feas, se denomina cacofobia. Simplemente con estas imágenes les he dado algunos ejemplos de fobias que a mí me han parecido un poquito interesantes. Sin embargo, existen más de 1 millar de fobias que tal vez ustedes a lo largo de su profesión puedan identificar en algunos pacientes. También los antidepresivos son útiles para los estados de pánico relacionados con las fobias por su efecto estabilizador del estado de ánimo. También son útiles para los terrores nocturnos, principalmente en niños que cursan con depresión. Para el TOC, para el trastorno obsesivo compulsivo, de preferencia se utilizan los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, sertralina, fluoxetina, paroxetina, por ejemplo, son muy utilizados en estos trastornos. Preguntas de examen. Ustedes saben que siempre pregunto usos. Para el tratamiento de la enuresis y encopresis también se utilizan antidepresivos. ¿De qué grupo? Del grupo de los tricíclicos, son los preferenciales. ¿Qué es la enuresis? Cuando el niñito, por alguna alteración psicológica normalmente, pierde el control del esfínter vesical y moja la cama en la noche. De día no pasa esto, de día controla bien este esfínter vesical. El trastorno se desarrolla durante la noche mientras duerme. Son niños que a partir de los 2 años o 4 años, también menciona la literatura, mojan la camita y en esta edad ya tendrían que tener un control estricto o buen control sobre sus determinados esfínteres. Y a la falta del esfínter rectal, a la falta de control del esfínter rectal, se llama encopresis. En la encopresis, niños con más de 4 años que ya deberían tener un control adecuado del esfínter rectal o anal, hacen popó en la camita y esto les perjudica mucho y se complica mucho su situación psicológica. Para el tratamiento de la fobia a la escuela, principalmente al inicio de las clases, se puede utilizar también inhibidores tricíclicos, amitriptilina principalmente. Para el déficit de atención, también antidepresivos. ¿Por qué, doctora? Porque la serotonina, cuando empieza a elevarse secundaria al uso de estos antidepresivos, mejora el estado de alerta, mejora la capacidad de atención y la capacidad de memorización. Les había mencionado que principalmente amitriptilina era utilizada en el tratamiento de dolores neuropáticos de tipo crónico. ¿Por qué? Porque elevaba el umbral del dolor, eh, principalmente los tricíclicos. Y acá tenemos ejemplos en pacientes que tienen ciatalgia, ciática, dorsalgia, lumbalgia, sacralgia, trigeminalgia, dolor postherpético,
En estos pacientes se puede utilizar este tipo de antidepresivos porque elevan el umbral del dolor. Tiene un efecto retardado porque más o menos a las 2 semanas recién se observa el efecto de los antidepresivos. Aquí está la trigeminalgia y el dolor postherpético. Si ustedes analizan estos dolores, son realmente insoportables y difíciles de controlar. Como coadyuvantes asociados a otros analgésicos, se pueden utilizar los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina. Eso es todo, mis queridos jóvenes. Con esto les he brindado un panorama general de las características generales principales de este grupo tan importante de medicamentos. Acá finaliza la exposición, tampoco tengo más tiempo. Y si ustedes tienen alguna duda sobre el tema, directamente emiten su pregunta o escriben su pregunta en el grupo para que yo les dé una respuesta, aclare sus dudas y esa respuesta favorezca a todo el grupo. Mil gracias por su atención, espero sus consultas.